Bien amigos, amigas y amiguis, siendo hoy 10 de septiembre del año 2020, he querido hacer este pequeño video en homenaje a, a esto que estamos viendo aquí en pantalla. Lo que estamos viendo en pantalla es la tapa del libro que se publicó el año 2013, el cual reúne la información, digamos, didáctico-pedagógica y en parte un poco la historia de los conceptos que representa esta gimnasia. Pero esto no es un video metodológico o pedagógico. Este es un video para que especialmente las actuales generaciones que están introduciéndose en esta línea gimnástica tengan claridad cómo nació y de dónde viene. Más o menos desde esos años y a través de este maravilloso grupo de amigos que en los años 70 creo que no soñaron que lo que ellos practicaban con tanta alegría trascendería el tiempo y el espacio. En la fotografía están los estudiantes de la Escuela de Educación Física de la Universidad de Chile, de la sede Osorno. En la fotografía pueden identificar, a ver si pueden, yo sé que ellos sí pueden, pero los nuevos, los de hoy día, ahí en la fotografía está el profesor Jorge Pérez Gallardo, que en su momento era quien orientaba y dirigía lo que estos muchachos creaban. La persona que está de azul, de oscuros, es el profesor Horacio Lara, y era el representante en Chile para la gimnasia americana. Vale decir que en esos tiempos existían dos eventos muy hermosos. Uno era la Gimnasia Nacional, en la cual se juntaban las distintas escuelas de educación física del país, generalmente en Santiago. Yo estuve en la gimnasiada, no recuerdo el número, que fue en Temuco, el año 82 precisamente. Eh, Perdón, del año 81, segundo semestre del 81. En esta fotografía yo no estoy porque yo llegué después que ya el grupo, ¿cierto?, se estaba eh, desmembrando porque muchos estaban ya egresando para ser profesionales y además el profesor Jorge emigró hacia la Universidad de Playa Ancha y posteriormente a Brasil. Estos fueron los muchachos que comenzaron con esta locura de, solo imagínense que en los años 70, si ya hoy día es más o menos común que trabajemos con música, en los años 70 eso no era común. Lo común era la gimnasia artística deportiva, ¿ya? Lo común en las damas era la gimnasia rítmica deportiva, la música de piano, ¿ya? Pero la gimnasia masculina no usaba música, ¿ya? Las barras, las paralelas, ¿ya? Todo muy cercano dentro de la historia de la educación física al ámbito militar. Y entre toda esa rigurosidad, ¿cierto? Entre toda esa tradición de la educación física sueco-alemana, aparece un grupo de loquillos con neumáticos, troncos de madera, cajas de bebida y música disco. Obviamente que para ese tiempo fue impresionante. Mucha gente trataba de entender qué era lo que hacían, pero era, por lo que yo recuerdo, fascinante, ¿no? De hecho, cuando yo vi por primera vez unas prácticas, unos entrenamientos, me llamó mucho la atención la forma en cómo hacían las cosas, que generalmente era con mucha alegría, ¿ya? Por ejemplo, en esta fotografía, no sé el lugar de presentación, parece que es el sur de Chile, por lo menos veo la bandera chilena al fondo. Este esquema de cajas, que ahí originalmente eran cajas de madera, luego parece que hubo un pequeño accidente, una anécdota, y las pasaron a cajas de plástico y
a las mismas cajas de plástico que se resbalaban, les pusieron unas bandas elásticas, ¿cierto?, para que no ocurrieran ese tipo de situaciones. Así aparecieron estos muchachos en la década de los 70, rompiendo todo, quebrando los paradigmas, mostrando que era posible hacer otra educación física, que era posible utilizar los contenidos, los elementos de la gimnasia de otra manera. En ese momento, una de las justificaciones era que las escuelas tenían muy poco material deportivo para aplicar los contenidos. Entonces este grupo aparece y les dice, no es necesario, tenemos estos implementos no tradicionales y tenemos la música, recordándoles que la música es un elemento altamente motivador para que las personas quieran practicar actividad física. Hoy día no cabe duda de eso, pero en sus tiempos era algo muy extraño, especialmente, como les decía, si la educación física era bastante ligada a esa gimnasia tradicional, aparecen estos chiquillos con música de disco. Para verificar esto, ¿cierto? Solo basta que ingresen a la página de gimnasia rítmica de formativa, ¿cierto? Que está en YouTube. Busquen el canal. Pero todo tiene su fin. En el sentido de ese grupo, ¿cierto? El año 81-82 ya la mayoría egresó, ¿ya? El profesor Jorge, como conté, tuvo que salir del país, fue a hacer estudios de posgrado, y nos quedamos con el profesor Luis Borges, calvo cura, que está de blanco ahí, a la derecha de la fotografía, y solo hay dos personajes del grupo original, Carlos Carloncho Díaz y Jorge Álvarez, ¿ya? Dedicado a este caballero al folclore, y nuestro querido amigo Héctor Meyer, que en paz descanse, que seguramente fue a practicar gimnasia a un lugar mucho más hermoso que este que nos tiene en pandemia en estos momentos. En esta fotografía sí estoy, a ver quién me encuentra. Entonces, este grupo tuvo muy poca vida también, solamente un año, 82 y parte del 83. Y el profesor Borges, muy amablemente le dijeron, ¿cierto?, que tenía que salir de la universidad. Y parece que daba la sensación de que no querían saber nada de la gimnasia rítmica formativa. Daba esa sensación, no lo podría asegurar, pero a partir de ese año ya no hubo más gimnasia rítmica formativa en lo que en ese momento era el IPO. IPO significa Instituto Profesional de Osorno, que tiene que ver con que en ese momento, entre el año 81 y 82, todas las sedes de la Universidad de Chile, Temuco, Osorno, dejaron de ser responsables de las carreras pedagógicas. Y entonces estos lugares se transformaron en institutos profesionales. Y este era el de Osorno. Actualmente esa es la Universidad de los Lagos en Osorno, ¿ya? Entonces, como les contaba, ese grupo tuvo muy poca vida y a partir de ahí desapareció la gimnasia rítmica formativa, por lo menos en ese lugar, en la educación superior. Pero, ya, ahí estamos, ¿cierto?, con una presentación de ese grupo. En el año 1984, al año siguiente, el profesor Borges, junto a unos estudiantes de la carrera que habían estado junto con él en el grupo del 83, deciden continuar con estas ideas y crean el Quetrahue. Quetrahue es una palabra mapudungún que significa lugar de siembra. Qué nombre más acertado, aunque en ese momento quizás no nos dábamos cuenta que se estaba sembrando en nosotros una amistad que hasta los días de hoy se mantiene, pero más que nada un deseo por el servicio público, el trabajo, el esfuerzo, ¿ya?, y especialmente la creatividad. El título dice bastante, el grupo que marcó una era. En la década del 80 brilló uno de los más completos conjuntos de gimnasia formativa del país, ¿ya? También sus coreografías, no todas porque tenían muchas, están en YouTube. Aquí se están preparando, ¿cierto?, para la séptima gimnasia americana, porque así como el grupo anterior, el grupo, ¿cierto?, de los años 70, hizo una gira por Argentina, Uruguay y Brasil,
este grupo también salió al extranjero a difundir la gimnasia rítmica formativa. Pero aquí hay un detalle. Si observaron bien, en la primera fotografía de los años 70, la gimnasia rítmica formativa estaba compuesta solo por varones. Y a partir del año 84, el Quetraue incluye damas. Podríamos decir que en ese tiempo no existía en el ambiente la palabra inclusión, pero creo que nosotros ya nos dábamos cuenta que no podíamos decir que la gimnasia rítmica formativa era para todos, si por lo menos no habían damas, ¿cierto?, personas del sexo opuesto, más que nada para mí del sexo paralelo, para continuar con esta idea de la pedagogía en educación física. Aquí hay un ejemplo de una coreografía, como yo les contaba, material no tradicional de la educación física, con el cual se pueden hacer excelentes trabajos coreográficos y también trabajo físico. Este grupo fue el que se mantuvo más tiempo. Estuvo prácticamente, según me contaban hace unos días, desde el año 84 al año 93. O sea, mucho más tiempo que el grupo anterior, practicando y creando. Y no pertenecían a la universidad ni al instituto. Este grupo se formó en forma particular, privada. Entrenaba en una escuelita básica, ¿ya?, en las noches, generalmente muy tarde. ¿Ya? Recuerdo las prácticas y los entrenamientos a partir de las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche. Fue un grupo muy sacrificado, muy esforzado, al cual yo le debo gran parte de mi formación personal y profesional. ¿Ya? Vayan para todos ustedes mis sinceros cariños, mi admiración. Para mí lo característico de ambos grupos, y quizás sea una característica de la gimnasia rítmica formativa, es la alegría con la que trabajaban, tanto en las prácticas, cuando estábamos solo en un gimnasio, como en las presentaciones. Una alegría que raramente he vuelto a encontrar en otros grupos. ¿Ya? Con la talla flor de piel, el chiste fino, muy rápido. Hay una pausa aquí, porque es importante también que ustedes sepan que cuando el profesor Jorge estuvo en Brasil, se unió a la profesora Elizabeth Pauliero de Sousa, de la Universidad, de Campinas, la Unicamp, y crearon el YYU, Grupo Gimnástico de la Unicamp. Este grupo, influenciado un poco por el profesor Jorge, comenzó a vincular la gimnasia tradicional que tenían, gimnasia artística deportiva, gimnasia rítmica deportiva, hacia la gimnasia general. La gimnasia general es una gimnasia que ha existido siempre, ¿ya?, donde se hacen estas muestras masivas de gimnasia, donde no importa la ejecución técnica, donde la inclusión es el concepto más importante. Hoy día se llama gimnasia para todos. Pero el profesor Jorge le puso la impronta de la gimnasia rítmica formativa, el carácter pedagógico. De hecho, se estuvo muy cerca de que el libro que se publicó en Chile el 2013 casi se publica en Brasil el 2010. La razón por la cual se publicó acá fue porque el profesor que habla se vino de Brasil a Chile el año 2007 y obviamente dije, no, estas son ideas chilenas, no las vamos a publicar en portugués. Pedimos el permiso, sí, a la profesora Elizabeth, y ella fue muy respetuosa y muy generosa en decir que era cierto que las ideas bases de esta gimnasia eran chilenas. ¿Ya? Entonces, esta pausa, aquí hay algunas imágenes de la gimnasia general en que ustedes pueden ver, ¿cierto? Se pueden mezclar niños y adultos con distintos implementos no tradicionales. ¿Ya? Esos son monos porfiados, esos que están ahí como de amarillo. ¿Ya? Es una coreografía con ese implemento, muy simpática. Ahora bien, imaginen, ¿cierto?, que del año 93 en adelante no hubo más GRF o más grupos de GRF hasta el año 2011, 2010 en realidad. Esta fotografía que es del 2012 del grupo Acapana, que participó de eventos internacionales también en Brasil, pero si ustedes pueden ver la fotografía o la imagen es como diferente a las imágenes anteriores, lo que no significa esta imagen que el grupo no tenía coreografías con implementos no tradicionales,
pero estaba más ligado al lenguaje corporal, a la expresión corporal y específicamente más ligado a la danza, que es un contenido de la gimnasia rítmica formativa, bueno, de la educación física en general. Y la fotografía indica, el vestuario indica, que es una representación, esa coreografía puntualmente se llamaba Pehuen Tayul, una oda a la araucaria, una representación del dolor del pueblo mapuche. ¿Ya? Porque hoy se espera de la gimnasia rítmica formativa que no solo sea un medio para expresar elementos gimnásticos, sino también un medio casi de planteamiento de la problemática que vive una determinada sociedad, ¿ya? O una determinada cultura. Aquí también está, creo que esta fue la del 2010, ¿ya? Hay algunas personas que ustedes conocen acá, ¿cierto? Ahí está el Luciano, está el Jorge Parra, esto estoy hablando a propósito, ¿cierto?, de los de hoy día, del siglo XXI. Yo sé que tal vez la gente del año 70 que puede estar viendo este video no conoce a nadie de los que están ahí, pero solo para que se den una idea, muchachos, lo que ustedes comenzaron en los años 70 se está recuperando hoy día, y con mucha alegría. ¿Ya? Aquí también está ese grupo Acapana, ¿ya? Porque también feneció y pasaron, ¿cierto?, a otros espacios ellos una vez que egresan a trabajar, pero como decía Luciano especialmente y Andreita Triviño continúan trabajando junto a nosotros para mantener esta idea de esta pedagogía a través de la gimnasia rítmica formativa. Después de este grupo ya vino el grupo Huitrapain, que también es una palabra mapudungún, ¿ya? Estamos de pie. Y también hay una representación que se hizo el año 2018 en Brasil, mucho más cruda, por decirlo así, de la representación del dolor del pueblo mapuche. ¿Ya? Es importante que sepamos esto porque la función pedagógica de un profesor en general es tratar de comunicar con su pedagogía lo que sucede ya en su país o en el mundo. Y en la educación física, como nuestro medio es el movimiento, como nuestro medio es la expresión, además de todas las actividades que ya conocemos, esta es una de nuestras responsabilidades. ¿Ya? Ahora bien, ¿por qué es importante para mí esta fotografía? Porque esta imagen representa lo que se reconoce como trascendencia. La imagen de abajo es prácticamente los mismos que están arriba, con una pequeña diferencia en la estética. Tienen que recordar que en ambas fotografías hay una diferencia de casi 50 años. Pero lo que iniciaron hace 50 años se mantiene vivo hoy. Y eso es lo admirable. Y eso es trascender. Y quizás eso sea lo más significativo de la gimnasia rítmica formativa. Puede que para otras personas sea el deporte. Cada ser humano tiene aquello en lo cual trasciende. Para nosotros fue esto. ¿Y por qué? El grupo sigue unido, especialmente a través de WhatsApp, donde ellos se reconocen como los dinosaurios. Cabe destacar también que Quetrahue continúa también en esa línea de amistad, también a través del WhatsApp. Y a pesar del tiempo y la distancia, todo aquello que alguna vez ejecutaron y realizaron sirvió para lo que hoy comparten, la gran mayoría padres y abuelos. Entonces, chiquillos, vaya para ustedes nuestros sinceros agradecimientos por haber quebrado el paradigma en los años 70, porque ustedes lo quebraron sin darse cuenta. Y como ustedes demostraron que es posible, incluso en tiempos más difíciles que los actuales, entonces nosotros también podemos cambiar el paradigma. Obviamente respetando la historia, trayendo al presente lo mejor del pasado,
trayendo al presente la alegría, las locuras, la creatividad, la inventiva, el esfuerzo, el sacrificio y la amistad. A las actuales generaciones del siglo XXI, quienes se están integrando, bienvenidos a la gimnasia rítmica formativa.